Habiendo repasado estos conceptos previos e introductorios, vamos a ver ahora el fundamento matemático del SVM y sobre todo cómo se construye esta barrera con estos márgenes máximos. Para eso vamos a situarnos un poquito en este caso, ¿ok? Tenemos un par de variables, variable 1 y variable 2, que nos va a servir para predecir dos clases posibles, clase amarilla y clase azul según mi ploteo. Ahora, por un tema de convención en estos modelos, a diferencia de otros modelos de clasificación que hemos visto, no se habla de clase 1, clase 0, clase buena o mala, sino acá se le coloca una etiqueta que tiene que ver con más un número del tipo más 1 y menos 1. ¿Ok? Una clase positiva va a tener etiqueta más 1 y una clase negativa va a tener etiqueta menos 1. Esta nomenclatura va a ser muy útil para poder simplificar algunas de las expresiones matemáticas que vamos a ver más adelante. Recordando un poco nuestro ejemplo de la barrera de los pobladores versus los invasores, lo que queremos hacer es encontrar un hiperplano, una función matemática que nos permita construir nuestra barrera de tal modo que tengamos un margen máximo hasta los soportes. Acuérdense que los soportes van a ser los elementos por un lado o por otro que están más cerca de la barrera. En este caso están pintadas las pelotitas de un color un poquito más fuerte, ¿no? Tenemos un soporte negativo y un soporte positivo, que son los puntos que están justamente en los límites de esta barrera de margen máximo. Lo que queremos hacer es encontrar la ecuación que nos permita construir esta recta de acá o este hiperplano de acá en este caso. Entonces vamos a hacer esto un poquito diferente. Vamos a asumir que ya tenemos la barrera. ¿Ok? La barrera correcta en realidad es la verde. Vamos a asumir que ya está construida la barrera verde con los márgenes grises. Y vamos a ir del final hacia el inicio. ¿Cómo se hacen las predicciones dado que yo ya tengo un hiperplano y el margen máximo? O sea, ya cuál es la barrera, ya sé de qué tamaño tiene que ser la barrera o qué grosor tiene que ser la barrera. ¿Cómo yo puedo empezar a hacer predicciones de nuevos datos? Vamos a hacer un zoom solamente a la barrera, al hiperplano y a los vectores de soporte. Acuérdense que como solamente la barrera se hace en función a los puntos más cercanos a los soportes, vamos a centrarnos solamente en ellos en este momento. Para predecir, ojo, si una proyección cae en esta zona, la predicción va a ser más 1. Si una predicción, mejor dicho, cae en esa zona, la predicción va a ser menos 1. Esto es para predecir nuevos datos. ¿Y por qué en esta zona y por qué no en la zona central? Porque acuérdense que estos son los vectores de soporte, estos son los puntos más cercanos. No hay ningún punto más a la derecha de este punto amarillo en la zona negativa. No debe haber ningún punto más a la izquierda de este positivo en la zona positiva porque por algo son los soportes de las barreras. Entonces, si un dato nuevo, al proyectarlo en esta imagen, cae en esta zona, la predicción va a ser más 1. Si un dato nuevo, al proyectarlo en esta imagen, cae en esta zona, la predicción va a ser menos 1. Eso, digamos, si podemos gráficamente, ¿no? O sea, dibujar y ponerlo en un planito dos dimensiones, pero no siempre ocurre eso. Entonces, si aparece un nuevo dato en cualquier lugar, ¿cómo sabemos en qué lado de la barrera va a caer? En realidad, este nuevo dato lo podemos identificar con un vector, un vector u. Y también podemos tener un vector w que va a ser normal a nuestro hiperplano. Siempre recuerden sus clases de matemática, cuando ustedes generan o cuando crean un plano, para definir matemáticamente un plano lo que se usa es un vector normal al plano que me da justamente la ecuación de dicho plano. En este caso el vector normal va a ser w. ¿Ok? Es un vector que me ayuda, que es perpendicular al plano, pero me da una idea de cuál es o me va a ayudar a construir la ecuación de este hiperplano. Entonces tenemos el punto nuevo, que lo podemos representar como un vector, que está aquí gigante, un vector u, y el hiperplano que está definido naturalmente por un vector normal w. Lo que podemos hacer es calcular la proyección escalar. Acuérdense que la proyección escalar es el número, la magnitud de la proyección de este u sobre w. Si este tamaño de la proyección, si la magnitud de esta proyección supera cierto umbral desconocido, que vamos a llamar c por ahora, significa que este punto, al proyectarlo sobre mi dibujito, va a poder superar la barrera y va a poder colocarse en la zona de la derecha y le va a corresponder una etiqueta positiva. Si la proyección escalar de este vector sobre w no supera el umbral, significa que no puede cruzar la barrera y se va a quedar atrapado en la zona de la izquierda, la zona menos 1. Matemáticamente, esta va a ser la inecuación
que tiene que cumplirse para que mi punto sea predicho como más 1. Acuérdense que cuando hacemos proyección escalar hacemos el, el producto interno de los vectores entre el módulo por el vector, en unitario en realidad, ¿no? Entonces solamente nos vamos a quedar con el interno de W por el vector U. Por un tema también de nomenclatura, de forma general vamos a llamar C, lo vamos a cambiar por menos B. ¿Ya? Es simplemente un número, vamos a expresar de otra forma. La regla de decisión que vamos a usar para predecir, ojo, no para entrenar, porque aquí ya asumimos que ya encontramos el mejor hiperplano, sino para predecir va a ser esta forma de acá. El producto interno de W, que es el vector normal al hiperplano, por el vector de mi dato desconocido, mi dato nuevo, más B, si es que eso es mayor o igual a 0, significa que superé la barrera, superé todo este camino acá, toda esta franja de acá, y estoy en la zona positiva. Si esto es menor a 0, significa que no he superado toda esta trinchera de acá y estoy en la zona negativa. ¿Ok? Esta va a ser la ecuación, o la inecuación mejor dicho, para predecir nuevos datos. Ahora vamos a retroceder un poco. Vemos que en la fórmula tenemos un W y un B. Ahora, ¿cómo obtenemos esos valores? Este W y B es justamente los parámetros que nos van a permitir construir la barrera y ver si superamos o no la barrera en las predicciones. Pero ¿cómo los construimos? Para construirlos, ahí sí vamos a usar los datos de entrenamiento, los datos ya conocidos. ¿Ok? Entonces vamos a regresar a todas nuestras pelotitas originales. Y para eso vamos a plantear dos inecuaciones que van a estar asociadas a los márgenes. Estas inecuaciones van a funcionar no para las predicciones, sino para los datos ya conocidos. Nosotros sabemos de que todas las pelotas azules están a la derecha de este margen de acá, porque justamente acuérdense por concepto, este margen pasa por el soporte, que es el punto más cercano, entonces todo lo demás están más lejos que el soporte, están claramente a la derecha de la barrera. Todas las pelotitas amarillas están a la izquierda de este margen de acá, nuevamente por el mismo concepto de soporte. ¿Qué quiere decir? Para los datos conocidos como positivos, o sea, las pelotitas azules, se cumple de que el producto interno del W por los X positivos más B han superado la barrera con holgura. Ya no es más 0, sino es más 1, porque están en esta zona de acá. Y lo mismo ocurre para el otro lado. Los W producto interno con todos los X negativos, que serían los vectores que corresponden a las pelotas amarillas, más B, están con un valor menor o igual a menos 1, porque sería el otro tramo. ¿Por qué más 1 y por qué menos 1? Porque yo me aseguro como concepto del vector de soporte de que todas las pelotas azules van a estar a la derecha, digamos, en este gráfico, ¿no? Del punto de soporte, y todas las pelotas amarillas van a estar a la izquierda del punto de soporte. Nadie va a estar acá en esta franja del medio. Por eso el margen va a ser más 1 para este lado, que me da esta cancha para jugar, y menos 1 para este lado, que me da también este margen para jugar. Todo lo que esté entre menos 1 y 1 en realidad es esta zona de acá, esta zona de mi muralla, y no debería tener ningún dato de entrenamiento, porque justamente el soporte, que es este punto y este punto, me asegura de que nadie esté dentro de la barrera. Si piensan en mi dibujito inicial, ningún invasor ni ningún poblador están sobre la barrera. Sobre la barrera está el agua, la muralla y los soldados, pero no hay ningún poblador y ningún invasor. ¿Ok? Ahora, podemos utilizar una variable extra que es, vamos a llamar Y, que básicamente es el valor verdadero, la etiqueta verdadera o la clase a la que pertenece cada punto de entrenamiento, que es más 1 o menos 1. Más 1 para los casos positivos, menos 1 para los casos negativos. Y vamos a hacer un mix entre este Y y estas inecuaciones. Básicamente vamos a multiplicar cada uno de los lados por Y. En este caso el primer lado lo vamos a multiplicar por Y, que es más 1, y en el caso de abajo vamos a multiplicarlo por Y, que es menos 1. ¿Y cómo quedan nuestras inecuaciones? La de arriba no cambia mucho. Y multiplica el lado izquierdo, y como Y es más 1, mi inecuación no cambia. Y en el lado de abajo, Y multiplica el lado izquierdo, pero como Y es menos 1, mi signo se invierte, acuérdense, en una inecuación. Cuando multiplico por un negativo el signo se invierte y el valor pasa de menos 1 a 1. ¿Qué podemos observar acá? Que si bien la inecuación de arriba hace uso de los X positivos, o sea, hace uso de las
pelotitas positivas y la inecuación de abajo hace uso de las pelotitas negativas, en temas estructurales la forma que yo estoy utilizando en la inecuación es la misma. La expresión es la misma. Y por producto interno de W con X más B es mayor a 1 en ambos casos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a consolidar esto en una sola inecuación, perdón, que va a ser la inecuación que describe a los puntos fuera de la barrera. Y por el producto interno de W con X más B menos 1 mayor a 0. El 1 le he pasado por otro lado. No importa si esté al lado de acá o al lado de acá, en ambos casos se cumple esta expresión, solamente que el y va a ser más 1 o menos 1 dependiendo si soy pelotita azul o pelotita amarilla. Y esto se cumple siempre en este dibujo, porque acuérdense nuevamente, soy repetitivo con esto, la barrera y el margen está construido de tal forma que no hay nadie acá parado en el medio. Entonces la ecuación fuera de la barrera ya no es igual, mayor igual, sino es mayor a secas, porque nadie puede tocar la parte central. Y específicamente, si yo quisiera construir una ecuación dentro del margen, tendría que ser igual a cero. ¿Okay? No se va a cumplir ningún caso, pero al menos sé que esta ecuación me va a permitir construir o obtener cuáles deberían ser los B y W adecuados. Porque obviamente esto es despejable y se puede calcular y vamos a ver cómo. ¿Okay? Entonces, para los casos fuera de la barrera de entrenamiento, esta es la expresión que nos permite describir el comportamiento. Pero para la barrera propiamente dicha, la zona gris, que es la que queremos construir nosotros, vamos a usar esta expresión de acá abajo. Volvemos ahora a nuestro zoom, al hiperplano y los vectores de soporte. Y ahora vamos a un tema un poquito más analítico vectorial. El soporte positivo, pelota azul, puede ser representado con un vector X positivo. El soporte negativo, pelota amarilla, puede ser representado por un vector X negativo. Y recordando un poquito temas de vectores, podemos unir ambos soportes con este vector de acá. Y se cumple que el vector amarillo más el vector negro me da el vector azul, ¿no? Que ustedes también conocen de cuando vieron cursos de matemática. Ahora vean qué particularidad tiene este vector negro. Este vector negro une el soporte negativo con el soporte positivo. Atraviesa toda la barrera. Se hace un camino largo, obviamente, para atravesarla, pero atraviesa toda la barrera. Si yo quisiera en realidad, o pudiera, proyectar escalarmente para ver la magnitud de este vector que une ambos soportes, utilizando el vector normal referencial W, proyectando este vector en la misma dirección que W, lo que podría obtener es justamente de qué tamaño es todo este margen de acá, cuál es el ancho o la amplitud de todo este margen, de qué tamaño tendría que ser mi muralla, fosa, barrera de soldados para impedir que invadan mi pueblo. ¿Cómo hacemos la proyección escalar? Acuérdense, siempre es producto interno de un vector por otro entre el módulo del vector sobre el cual quiero hacer la proyección. Descomponiendo un poquito de una forma más útil y recordando que todo este dibujito de acá está dentro del margen, así que vamos a trabajar con esta ecuación que la teníamos en la lámina anterior, reemplazando estas expresiones, que es productos internos de x con w, con esto de acá, simplemente despejando. Cuando x es positivo, y vale 1, así que puedo despejar esto de acá. Cuando x es negativo, y vale menos 1, así que también puedo despejar esta ecuación de acá. Y reemplazando, tenemos que este ancho de este margen es igual a 2 entre el módulo de W. ¿Ok? El ancho del margen generado por el hiperplano es esto de acá. Entonces, lo que yo quiero hacer finalmente es encontrar un vector W tal, o mejor dicho, encontrar un hiperplano tal que su vector normal W me permita construir este margen máximo. Lo que yo quiero es maximizar la expresión 2 entre el módulo de W. Ahora también, ustedes lo han visto en cursos de modelos determinísticos, maximizar 2 entre algo es lo mismo que maximizar 1 entre algo, porque es una constante por una expresión. Y maximizar 1 entre el módulo de W es lo mismo que minimizar el denominador. O sea, maximizar 2 entre W es equivalente, al momento de encontrar el punto óptimo, es equivalente a minimizar W. Y también por conveniencia matemática, minimizar el módulo de W es el mismo esfuerzo que minimizar un medio
por el módulo de W al cuadrado, ¿no? Porque el levelar al cuadrado es monótono creciente, así que siendo el mismo esfuerzo, digamos, la misma idea de optimización, y multiplicar por una constante no me cambia la solución. Esto es por una conveniencia matemática que vamos a ver después. Entonces, nuestro problema de encontrar el hiperplano que me permita construir el margen máximo para armar mi barrera y separar las clases es finalmente hallar un W tal que se pueda minimizar la expresión módulo de W. Con ese objetivo en mente, lo que tenemos es un problema de optimización. Lo que queremos hacer es minimizar un medio por el módulo de W al cuadrado sujeto a la restricción de la ecuación dentro del margen, que es y por producto escalar de W con x más b menos 1 es igual a 0. Tenemos acá una función cuadrática, tenemos acá una restricción que es igual a 0. Podemos hacer una transformación utilizando multiplicadores de Lagrange. La expresión va a ser un medio por el módulo al cuadrado menos la sumatoria de mi restricción g multiplicada por un alfa. Minimizamos, o el objetivo va a ser minimizar esta expresión, y para minimizarla simplemente calculamos el gradiente y lo igualamos a 0. O sea, derivamos este L elegante, lo derivamos respecto a las variables de interés que son W y B, que son las que me van a permitir escribir el hiperplano, y lo igualamos a 0. Y tenemos lo siguiente, que si igual le derivamos respecto a W, vamos a tener que esto se convierte en W, esto acá se convierte en sumatoria de A por I por X, todo lo demás se cancela y tenemos que W es igual a esta sumatoria de acá. Si derivamos respecto a B, tenemos que la primera parte se cancela y todo esto de acá queda reducido a que la sumatoria de alfa por Y es igual a 0. Si resolvemos esto de acá, vamos a tener cuál es el valor óptimo de W. Ese valor óptimo de W lo podemos colocar en esta restricción y vamos a obtener cuál es el valor óptimo de B. Al obtener el valor óptimo de W vamos a ver de qué margen o de qué ancho tendría que ser mi barrera. Y ya tengo todo para construir el hiperplano que me permita separar las clases positivas de las negativas. Ahora, una particularidad computacional. Lo que podemos hacer es este problema de acá a la derecha, que es un problema de optimización, transformarlo a su versión dual. Acuérdense, tenemos problemas dual y primal, que básicamente el objetivo de uno es la restricción del otro, la restricción de uno es el objetivo del otro y se van intercambiando y las variables de decisión también entran a jugar ahí. Y lo que podemos hacer es una transformación de problema a esta versión dual. Y mi problema se convierte en esto: maximizar esta expresión sujeto a estas restricciones. Lo que me permite calcular este problema es el valor óptimo de alfa. Yo puedo retroceder, reemplazar acá y encontrar el valor óptimo de W y poder saber cuál es el ancho del margen y también cuál es el valor de B respectivo. Pero ¿qué ventaja tiene el problema dual sobre el problema primal, el lagrangiano o incluso el original? Alfa es un número, Y es más 1 o menos 1, fácil de calcular. El único esfuerzo computacional fuerte va a ser ni siquiera proyecciones de vectores, sino simplemente productos escalares de un vector con otro vector, un dato con otro dato. A lo que se reduce mi problema, el esfuerzo analítico, es simplemente las relaciones que hay entre cada par de datos que yo tengo para entrenamiento. El foco del análisis solamente va a estar en los productos escalares de los vectores. Si tengo n datos, voy a hacer n cuadrado, ¿no? Porque cada vector va a estar multiplicado con otro de forma escalar para trabajar. Y es más, acuérdense que el margen se construye únicamente con los vectores de soporte, así que este cálculo ni siquiera lo voy a tener que hacer para todos, sino solamente para un grupo especial de datos, porque en muchos casos el alfa, que es la relevancia de este vector en mi construcción, va a ser cero, porque no es un vector soporte, así que el cálculo va a ser mucho menor. Todo mi esfuerzo de proyección de vectores, cálculos complejos matriciales, lo voy a obviar y solamente voy a enfocarme en productos escalares de pares de vectores. Esta forma del dual es una forma mucho más eficiente de construir el modelo, pero que a la larga me va a permitir hallar los componentes óptimos para construir mi margen y en este caso en particular el W para saber el ancho de esta barrera. ¿Ok? Todo el problema que comenzó con un enfoque gráfico se reduce en realidad a un problema de optimización, nuevamente donde el foco principal va a ser únicamente el producto escalar de los vectores que representan a los datos de entrenamiento. Este problema, como lo hemos planteado, se llama hard margin, margen duro, si quieren traducirlo.
porque lo que estamos asumiendo es que es posible, matemáticamente, crear un hiperplano que me separe linealmente una clase de otra clase. O sea, podemos construir una barrera perfecta donde no hay nadie en el medio para separar una clase de otra. No hay ningún intruso, no hay ningún intruso en un lado izquierdo o derecho de la barrera. Por eso se llama hard margin. Pero en la vida real no ocurre eso. En la vida real la ATA no es perfectamente separable con una línea. Y vamos a ver a continuación qué cambios tendríamos que hacer en nuestros modelos o nuestro enfoque para justamente incorporar esta presencia de intrusos en nuestra barrera o incluso en nuestras zonas positivas o negativas.